¿Alguna vez habían escuchado hablar sobre los camélidos? No, pues yo les hablaré un poco sobre esta especie de camélidos. Los camélidos del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo, su clasificación, su origen evolutivo y su distribución por el mundo. Y entre ellas vamos a abarcar 20 temas distintos, de los cuales yo abarcaré 4. Me presento, yo soy Sebastián del grupo 5003 de la carrera en gastronomía. Así que sigan viendo. Bueno, pues ahora el primer tema que vamos a ver es la clasificación taxodérmica de los camélidos. Los camélidos pertenecen al reino Animalia, Filochordata, clase Mammalia, origen Artidáctila, suborden Tilópoda y familia Camelidae. Dentro de esta familia encontraremos dos grandes, que son los camellos y los dromedarios, que esos son los del viejo mundo. Los del nuevo mundo los conocemos como la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña. Bueno, ahora vamos con la distribución geográfica. Hoy los camélidos se encuentran distribuidos en distintas partes del mundo, como lo es Asia, África. En esa parte viven los camélidos del viejo mundo. El camello bacterino en Asia Central. El dromedario vive en África del Norte y Medio Oriente. En Sudamérica viven los del Nuevo Mundo, como lo es la llama, la alpaca, y son domesticadas, mientras que el guanaco y la vicuña son silvestres y habitan principalmente en Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Muy bien, pues ahora iremos con las diferencias entre los camélidos del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo. Los camélidos del Viejo Mundo, como el dromedario del camello bactrianos, son más grandes y tienen jorobas. El camello tiene dos jorobas, mientras que el dromedario solo tiene una. Están adaptados a climas desérticos. ¿Qué quiere decir? O sea, están adaptados a calor intenso y soportar largas jornadas sin agua, sin beber agua. En cambio, los que están en el Nuevo Mundo no tienen jorobas, son más pequeños y tienen lana suave. Viven en zonas frías, como lo son los Andes. Ambos grupos comparten características, como lo son sus patas acolchonadas y su capacidad de resistir largos periodos sin agua. En cuanto a anatomía y morfología, los camélidos como el camello, el dromedario, la llama y la alpaca tienen una estructura corporal alargada y esbelta, con patas largas y fuertes que permiten desplazarse grandes distancias en terrenos difíciles. Sus pies no tienen pezuñas como otros angulados, sino dos anchas almohadillas blandas, que se adaptan tanto a la arena del desierto como a las superficies rocosas en la altura. Una de las características más notables son las jorobas. En el camello y el dromedario, estas no almacenan agua como muchos creen, sino grasa, que les sirve como reserva de energía. Su dentadura está adaptada para masticar vegetación dura y seca. Poseen incisivos cortantes y molares fuertes, ideales para triturar fibras vegetales. En cuanto a su morfología general, su cuerpo está cubierto por un pelaje espeso que puede variar en densidad según el clima, ayudándoles tanto a resistir el calor como el frío extremo. Pasando al siguiente tema, que es la fisiología y adaptación al entorno, los camélidos son verdaderos maestros de la supervivencia. Pueden pasar varios días sin beber agua, gracias a su capacidad para reducir la pérdida de líquidos y aprovechamiento al máximo de la humedad de los alimentos. Su temperatura corporal puede variar entre el día y la noche, sin causarles daño, lo que evita que transpiren en exceso. También poseen glóbulos rojos ovalados, una adaptación que les permite mantener una buena oxigenación incluso en condiciones de deshidratación o en zonas de gran altitud como los Andes. Su metabolismo es eficiente, permitiéndoles conservar energía y soportando largas jornadas bajo el sol o el frío extremo. Pasando con el siguiente tema, que es la reproducción y ciclo de vida, los camélidos alcanzan la madurez sexual entre los 2 y 3 años de vida. El periodo de gestación varía según la especie. En camellos y dromedarios dura alrededor de 13 meses, mientras que en llamas y alpacas es de 11 meses aproximadamente. Por lo general, las hembras dan a luz una sola cría por parto.
El nacimiento ocurre de pie y las crías, llamadas chulengos o crías, pueden ponerse de pie y caminar pocas horas después del nacimiento. Las madres son muy protectoras y amamantan a sus crías durante varios meses, hasta que éstas comienzan a pastar por sí solas. Pasando a los últimos temas, que es la alimentación y sistemas digestivos, los camélidos son herbívoros y su dieta se compone principalmente de hierbas, arbustos, hojas secas y pastos duros. Aunque se asemejan a los rumiantes, no son rumiantes verdaderos. En lugar de tener 4 estómagos, poseen 3 compartimentos digestivos donde realizan una fermentación lenta y eficiente de los alimentos fibrosos. Gracias a esta fermentación, aprovechan la mayor cantidad posible de nutrientes y agua, lo que les permite sobrevivir en ambientes donde la comida es escasa. Su sistema digestivo es tan eficiente que sus heces son secas y su orina muy concentrada, reflejo de la gran capacidad de ahorro de agua que tienen. En conclusión de los temas que me tocó exponer, los camélidos son un ejemplo extraordinario de adaptación. Desde los desiertos áridos hasta las montañas más heladas, su anatomía, fisiología, reproducción y alimentación les permite prosperar donde pocas especies podrían hacerlo. Hábitat natural y comportamiento social. El hábitat natural de los camélidos varía significativamente de las especies del Viejo Mundo, camellos, dromedarios y bactrianos, y las del Nuevo Mundo o camellos andinos, ya sean las llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. Dentro de su hábitat, los camellos andinos viven en las altas montañas de los Andes. Vicuñas y guanacos son silvestres. Las llamas y alpacas son domesticadas. Las vicuñas se encuentran en las puntas y los altiplanos a más de 3.200 metros de altura, mientras que los guanacos prefieren ambientes más dispersos desde el nivel de mar hasta montañas y estepas. Camélidos del Viejo Mundo. El dromedario se encuentra en desiertos y regiones áridas de África del Norte y Oriente Medio. El camello bactriano, con 2 jorobas, habita en las estepas y desiertos fríos de Asia Central. Comportamiento en grupos y jerarquías. Son animales inherentemente sociales y viven en grupos. Las vicuñas y guanacos, que son silvestres, muestran una estructura social bien definida. Viven en grupos familiares, un macho, varias hembras y sus crías. O en grupos de machos solteros. El macho líder defiende el territorio y el grupo. Las llamas y alpacas, que son domesticadas, se manejan en rebaños, aunque las jerarquías son menos rígidas que en sus parientes salvajes. Existen machos dominantes que imponen su autoridad. Los camellos también forman grupos, con un macho dominante al frente de un harén de hembras defendiendo los recursos como el agua y los pastos. Hábitos de descanso. Son principalmente diurnos. Suelen ruminar, que es regurgitar y masticar el alimento en posición sentada o acostada. En climas fríos o desérticos, aprovechan las horas más cálidas del día para descansar y las más frescas para buscar su propio alimento. Comunicación y lenguaje corporal. Los camélidos poseen un repertorio de sonidos y señales corporales que utilizan para interactuar y expresar su estado de ánimo. Son sonidos como zumbidos o murmullos. Son más comunes en llamas y alpacas, utilizados para mantener la cohesión del grupo y como forma parte de contentamiento o curiosidad. Los chillidos agudos usados para las hembras para llamar la atención de sus crías. Brámidos y gruñidos señalan agresión, dominio o alarma. Los machos lo usan durante la época de apareamiento. Las posturas y expresiones faciales. Las orejeras hacia atrás, un signo claro de irritación, miedo o advertencia de que va a escupir. Cuello levantado y la cabeza erguida indica alerta o dominio. Postura de sumisión. Un camélido al que baja el cuello y la cabeza y a veces se acuesta está mostrando sumisión. La cola levantada en llamas y alpacas a menudo indica excitación o agresión. Escupitajos. El escupitajo es la forma de comunicación más agresiva y conocida. No es saliva, sino contenido estomacal. Parcialmente digerido. Esto tiene como significado una advertencia de que se siente amenazado, molesto o para establecer jerarquía.
Es más común que un camélido escupa a otro y solo lo hacen hacia humanos si se sienten extremadamente estresados o maltratados. Domesticación e historia cultural. Los camélidos han desempeñado un papel esencial en el desarrollo de las civilizaciones, especialmente en los Andes. Los camélidos andinos, su domesticación ocurrió hace unos 4.500 a 6.000 años en los Andes centrales, principalmente en lo que hoy conocemos como Perú. La llama fue domesticada del guanaco, la alpaca fue domesticada de la vicuña, camellos del viejo mundo, o sea, como el dromedario, fue domesticado hace unos 3.000 a 4.000 años, y el camello bactriano un poco antes, posiblemente en Asia Central. Importancia en las civilizaciones andinas. Fueron el pilar de la economía del imperio inca y de las culturas pre-incas. Era la única bestia de carga disponible en el continente antes de la llegada de los europeos, facilitando el transporte y el comercio a través de la vasta y difícil geografía andina. Proporcionan lana para textiles de alta calidad, carne como fuente de proteínas y cuero. Las llamas incluso eran utilizadas en sacrificios en rituales en el incanato. La importancia de las civilizaciones del desierto. Los camellos, los dromedarios y bactrianos son cruciales, ganándose el apodo de barcos del desierto, permitiendo el desarrollo del comercio transsahariano y las rutas de la seda, ya que pueden sobrevivir por largos periodos sin agua y resistir variaciones de temperatura. Usos económicos. Los camélidos son animales multipropósito, cuya explotación es sostenible y crucial para la subsistencia de muchas comunidades, empezando por la fibra, o sea, la lana, de la cual se extrae de la alpaca y la vicuña, produciendo una de las fibras naturales más finas y lujosas del mundo. La fibra de vicuña es la más valiosa por su suavidad y rareza, tanto como la fibra de alpaca es fuerte, cálida y hipoalergénica. La llama y el camello su fibra más gruesa, utilizada tradicionalmente para tapetes, cuerdas y prendas rústicas. Pasando con la carne de llama y alpaca se consume en las regiones andinas, por ejemplo, el charqui o carne seca. Es magra y con bajo contenido de colesterol. La carne de camello también se consume en regiones del Oriente Medio y África. Y ahora sí, pasando con los lácteos, principalmente con la leche, es principalmente consumida del dromedario en África y en Asia, ya que contiene propiedades nutricionales similares a la leche de vaca, que es una fuente importante de hidratación y nutrientes en el desierto. La leche de llama y alpaca rara vez se consume. Pasando con otra parte del animal, que viene siendo el cuero, es utilizado para hacer sandalias, bolsas, cuerdas y otros artículos resistentes. También funciona como transporte de carga. La llama es la principal bestia de carga en los Andes, capaz de transportar pesos moderadamente pesados en terrenos difíciles. El dromedario y el camello bactriano son insuperables para el transporte de mercancías, personas a larga distancia, a través de desiertos y estepas. También podemos incluir el sector del turismo, que esto incluye lo que viene siendo un paseo en camello, que es una actividad turística icónica del desierto, ya sea en Egipto, Marruecos, en lugares desérticos, vaya. Las llamas y alpaca son una atracción clave en el turismo andino, en Perú y en Bolivia, y su presencia se ha extendido en fincas turísticas de todo el mundo. Bueno, siguiendo con los siguientes 4 temas, seguimos con tipos y calidad de fibras. Porque sí, los camellos tienen lana. Con principal diferencia en sus lanas son las micras del pelo, variando entre cada una de estas. Además de que dependiendo de cada camélido proveniente se le da un uso comercial distinto. La lana de llama, su tela es más gruesa y rústica, aunque esta no es tan suave al tacto, es bastante resistente y cálida. Sus micras de pelo son de 20 a 40. Algunos de sus usos son en alfombras, ropas exteriores, mantas, etc. La lana de alpaca tiene de 18 a 25 micras de pelo. Esto puede variar de acuerdo a la variedad de
estas mismas. Por ejemplo, la huacaya tiene una fibra esponjosa, siendo parecida a la lana de oveja, y la suri, que tiene fibras lisas y brillantes, de mechones como hilos de seda. La lana de guanaco es extremadamente suave y ligera, sus micras de pelo son de 16 a 18, teniendo un subpelo muy fino y escaso. Su sobrepelo es más grueso, pero este se retira durante el proceso. Tiene una alta capacidad térmica, liviana y sedosa. Su valor es muy alto debido a su exclusividad en Sudamérica después de la vicuña. Y procediendo con la vicuña, tiene una lana más fina, ya que sus micropelos van de 11 a 13. Esto incluso la hace más delgada que un pelo de un ser humano. Sus usos comunes se encuentran en la ropa de alta costura, como bufandas y prendas exclusivas. Su precio puede ser incluso hasta más de $5,000 por kilo de fibra limpia. Pues siguiendo con el siguiente tema, son enfermedades comunes y sanidad animal. Entre enfermedades más comunes en camélidos, siendo la enterotoxemia, teniendo como un agente causal la Clostridium tipo C o tipo D. Incluso estos pueden tener tétanos, brucelosis y pasteurosis. Enfermedades parasitarias se encuentran las corenja de cobre y una deficiencia de selenio y acidosis ruminal. En los controles sanitarios para los camélidos, sobre todo los domesticados como las alpacas y las llamas, llegan a ser variables según el país, teniendo como controles sanitarios básicos en comunidades andinas. Se incluyen vacunaciones periódicas, principalmente contra enterotoxemia, tétanos y pasteurosis. Esto acompañado de desparasitaciones internas y externas con productos antiparasitarios cada 3 o 6 meses. Así aunado a esto, tienen programas nacionales de sanidad, siendo Perú teniendo la SENASA, regulando las vacunaciones, control de brucelosis y dando monitoreos de parásitos. En Bolivia, perdón, la SENASAC supervisa las campañas sanitarias y emite certificados de salud animal. En Chile y Argentina controlan las enfermedades con notificaciones obligatorias y exigen certificados sanitarios para sus transportes o exportaciones. Además de que estos tienen controles de criaderos, suelen tener implementadas fichas individuales de salud por animal para llevar un control más preciso, pruebas de laboratorio, cuarentenas preventivas para nuevos ingresos, registros de vacunaciones y tratamientos. Pues siguiendo con el siguiente tema, que sería manejo y crianza de camellos domésticos. Para su crianza se deben de cumplir con ciertas condiciones, teniendo como 3 fundamentales el clima, que debe de ser frío y seco con heladas frecuentes. El terreno debe de ser de altura, teniendo como principales la puna y el altiplano. Deben de tener un cierto grado de humedad, deben de tener acceso a fuentes naturales o reservorios para su hidratación. Estos se crean principalmente en zonas altas y frías, entre 3.500 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Estos de igual forma son herbívoros selectivos, alimentándose principalmente de pastos naturales como ichu, chilligua y gramíneas andinas. Aunque esto no quiere decir que no se pueda complementar su alimentación con heno o forrajes conservados. De igual forma no consumen tanta agua gracias a su adaptación. Sus métodos de pastoreo serían 5, teniendo como el primero el pastoreo libre o continuo, donde se mueven de manera libre en grandes extensiones durante todo el año, sin ninguna división de potreros. El pastoreo rotativo se divide en potreros y los animales rotan entre ellos para permitir la recuperación del pasto. Pastoreo alterno o estacional, cambian de zona según la estación. Pastoreo mixto con otros animales, esto se refiere a que pastan junto con ovinos o bovinos, aprovechando distintos estratos de vegetación. Y el pastoreo controlado o dirigido, aquí se guía a los rebaños a zonas específicas durante ciertas horas del día. La mayoría de sus cuidados veterinarios suelen ser para llamas y alpacas, ya que estos son domesticados, tienen un manejo humano más directo, aunque también los camellos silvestres tienen ciertos cuidados sanitarios, pero estos son de maneras muy diferentes, ya que como son especies protegidas no pueden ser manipulados fácilmente.
Como tema final, tenemos el impacto del cambio climático en las poblaciones. Algunas de estas consecuencias o estos impactos que tienen en las poblaciones de los camélidos se deben al calentamiento global, el cual aumenta la temperatura promedio de la Puna y el altiplano. Esto lleva a una reducción de lluvias o incluso causa lluvias fuera de temporada y tiene una mayor frecuencia de sequías y heladas extremas. Esto causa estrés térmico en los camélidos, ya que estas altas temperaturas superan los límites tolerables. Falta de pasto, esto debido a la sequía, la escasez de agua, mayor incidencia de enfermedades. Esto aumenta claramente los factores que hacen que estos mismos se enfermen. Y tienen también efectos indirectos como migración de los pastores, una pérdida de biodiversidad y disminución de la producción de fibras, además de que estos tienen conflictos por agua y tierra con otras actividades como minerías y agricultura. Los camélidos sudamericanos llamados alpaca, vicuña y guanaco viven en los ecosistemas altoandinos desérticos. Son especies fundamentales tanto para la naturaleza como para la cultura andina, y su conservación es clave para el futuro. La importancia ecológica de estos animales mantiene el equilibrio de los ecosistemas. Sus pezuñas suaves no dañan el suelo, su estiércol fertiliza la tierra, que ayudan a conservar los pastos con zonas áridas, frías, evitando la erosión. Su significado cultural y simbólico: desde tiempos antiguos, los camélidos son símbolo de abundancia, resistencia y conexión con la tierra. Aparecen en tejidos, cerámicas, rituales andinos y aún hoy presentan una identidad cultural de los pueblos del altiplano. Su conservación de especies silvestres, la vicuña y el guanaco, estuvieron en peligro por la caza y la pérdida del hábitat. Hoy existen productos de manejo sostenible y reservas naturales que buscan protegerlos y aprovechar su lana sin dañarlas. Los estudios genéticos y biotecnológicos: la ciencia estudia el ADN para mejorar la calidad de la lana y su resistencia de clima extremo. Incluso se han hecho avances en clonación y genómica para conservar las especies y su diversidad genética. Es así como los camélidos no solo son parte de la historia de los Andes, sino que un símbolo vivo de adaptación y armonía con la naturaleza. Cuidarlos es preservar una herencia milenaria.